Gracias, papito lindo, porque tú eres perfecto, tú eres bueno, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, por este día. Gracias por tus hijos, gracias por este momento, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Porque en este momento, Señor, yo siento que tú estás sanando, Padre Santo, a personas en su corazón, en sus dolores. Lo que haya en este momento, en el nombre de Jesús, lo echamos fuera. Porque en tu presencia solo hay plenitud de gozo. Delicias a su diestra, dice tu palabra. Y te damos gracias y ponemos este tiempo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buenas tardes. Ya lo dije bien. Los niños pueden salir, por favor. De verdad que esta canción me toca mucho el corazón porque la única persona digna en todo el planeta Tierra, en todo el universo, en todo lo que podamos ver es Jesucristo, el único que nunca ha pecado. De resto todos hemos fallado y es lo que hablamos la semana pasada. Nosotros somos justificados por el sacrificio de Cristo en la cruz. Bienvenidos a todos. De verdad que es bonito tener estos tiempos donde uno no quisiera parar de alabar al Señor, sino seguirlo alabando. El pago de nuestra deuda, nuestra justicia, hablamos la semana pasada, la hizo Jesucristo, que fue el único que pudo pagar el precio del pecado de la humanidad. Vamos a hablar hoy de los juicios. Ahora sí, que la semana pasada íbamos a empezar, pero desafortunadamente no alcanzamos. Pero vamos a Romanos 3 para que empecemos con el servicio de hoy. ¿Puedes colocarle este, amor? El 3. No tiene más. Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Los que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Así que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gracia de Dios, estamos destituidos de Dios, de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Nosotros antes estábamos así, alejados, estábamos condenados a vivir muertos espiritualmente. Por eso me gusta mucho esa canción, porque nosotros debemos de tener esa conciencia de lo que somos verdaderamente. Cuando yo me doy cuenta de que yo soy pecador, de que yo soy una persona que necesito de la gracia de Dios, es el momento en que yo puedo decirle al Señor: Señor, ayúdame. ¿Sabe cuál es el problema mayor de nosotros los seres humanos? Que a veces nos creemos más buenos, nos creemos mejores, nos creemos siempre estar por encima de los demás. Y la palabra de Dios dice que el que más sirve es el que más alto va a estar. Es lo contrario. Nuestra conciencia, nuestra mente dice que el que está más arriba es el que de pronto tiene un puesto de importancia, o el que definitivamente tiene más dinero, el que tiene cosas. Es el que está más por encima, y no, es el que más sirve. Lo hablábamos en una anterior prédica.
A propósito, para los que nos ven y para todos, todas las prédicas desde que empezamos están en YouTube, en Comunidad Cristiana La Roca de Betel, Agdains. Esta semana es la última semana que tenemos la página vieja y vamos a cambiar por la nueva página, porque esta nueva página está conectada con Instagram, con la página web que ya casi está terminada. ¿Con qué más? No más, ¿no? Y Facebook. Están enlazadas las tres, entonces ahí están todas las prédicas, si no en mi correo también están más prédicas. ¿Qué es lo que nos aleja de Dios? El pecado, ¿verdad? La palabra pecado, yo busqué el significado, ya todos, la mayoría lo saben, pero pecado en el griego es una palabra que se llama amartía, que significa fallo de la meta, no dar en el blanco. En el hebreo, la palabra común para pecado es hatak. Hatak. A la hataque. ¿Sabe cómo dice disparar en hebreo? No, disparar en hebreo. Ay, bala tajala. Ah, no, no es en hebreo, es en alemán o en otro. Ay, bala tajala. En hebreo la palabra pecado es hatak, que también significa errar en el sentido de alcanzar una meta, camino, objetivo o blanco exacto. ¿Sí? La palabra pecar es errar en el blanco, ya lo hemos estudiado. Cuando nosotros vemos a los arqueros, ellos tienen un círculo donde tienen varias círculos y hay un círculo redondito en todo el centro, y cuando tú lanzas la flecha y das justo en el blanco, estás dando en el blanco. Pero si tú le das un poquito ahí, ¿qué pasó? Erraste en el blanco, ¿verdad? Entonces, la palabra pecado significa eso, estás errando, no estás dando en el blanco, en lo que Dios dispuso para que fuera el blanco. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos de lo que Dios instauró. Él instauró la ley. Él dijo, mire, esto es dar en el blanco cuando vivas tú en este parámetro. De resto vas a estar fuera del blanco. Para un mejor entendimiento, los que de pronto nos ven por televisión o por internet o los nuevos, es como si yo fuera a viajar para un sitio. Voy a viajar para Quebec y me voy a ir en tren. Y resulta de que yo llego a la estación y llegué un minuto tarde y el tren, apenas lo veo, se fue el tren, se fue. Resulta de que Juanito o Tuto también iban a viajar y llegaron 20 minutos después. Y el tren, y yo, ese 20 minutos se fue. Y empiezo yo a burlarme de ellos. ¿Ustedes creían que después de 20 minutos iban a coger el tren? ¡Ilusos! ¿Esta gente qué le está pasando? ¿Ah? Después de 20 minutos. Ustedes sí son descarados, ustedes son perezosos. ¿Por qué no levantaron más temprano? ¿Ah? ¿Por qué ustedes no empiezan a tener un orden en su vida? Ustedes van a fracasar en su vida porque ustedes todos llegan tarde. ¿Cómo es posible que ustedes lleguen 20 minutos después? Es el colmo. Definitivamente ustedes no merecen nada. Definitivamente a ustedes los dejó el tren, hermano, ustedes, mejor dicho, o también podríamos decir, viviendo de esta manera no van a llegar a ningún Pereira, o a ningún Puebla, o a ningún Quebec. Eso les podría decir yo a ellos, porque ellos llegaron 20 minutos después. Entonces ellos me dicen, sí, usted también se quedó, ¿sí o no? Dice, pero yo fui por un minuto, usted por 19 más. Entonces yo me quedé, pero por menos tiempo. Así hacemos nosotros muchas veces en la vida. Empezamos a juzgar a la gente porque nuestro pecado, como no se ve tanto como el del otro, entonces nosotros nos creemos con la autoridad de decirles a los otros que de pronto se ve un poquito más el pecado, que son pecadores, y empezamos a juzgar. ¿Ustedes creen que estaría bien si yo hago eso después de que me dejo un minuto? ¿Qué diferencia hay entre un minuto y 20 minutos? Igual nos quedamos. Es como la mentirita piadosa, doña Elvita. Esa mentirita piadosa ahí es un minuto. ¿Sí?
El problema es que nosotros medimos los pecados en diferentes términos. O sea, si una persona dice una mentira piadosa, pues era necesario y teníamos que hacerla, y se justifica porque pues eso no le hace daño a nadie. Pero si vemos una persona que asesina, ese es un asesino. O una persona que de pronto adultera o viola o roba, entonces, ese pecador, saquémoslo de nuestra vida, no nos podemos infectar con esta gente, sí, porque son muy pecadores. Pero igual, tanto ellos como yo, o como nosotros, que de pronto, entre comillas, nos creemos buenos, necesitamos de la gracia y la misericordia de Dios. Porque un día vamos a estar ante el juicio y vamos a estar ante Dios y vamos a tener que dar cuenta por todo lo que hacemos. Los estándares de Dios son muy altos. Y cuando Cristo vino a salvarnos por gracia, ¿sí? No por obras para que nadie se gloríe, dice en Efesios 2. ¿Sí me entiende? Nosotros estamos salvos no porque seamos buenos, sino porque el bueno es Él. La justificación que nos dio fue por medio del sacrificio de Cristo. El bueno es Él, no soy yo. Por su misericordia, por su gracia, Dios me salvó a mí. Pero los estándares de Él son muy altos. Vamos a ver en Mateo 5 un par de ejemplos acerca de los estándares de Dios. Acerca del asesinato. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo: no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres el riesgo que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Amén. En la parte de acerca del asesinato, uno cree que asesinato solamente es... La ley de Dios decía, cuando Moisés dijo, el que mate va a ser llevado a juicio, y fuera de eso está pecando contra Dios. Amén. El que mate. Pero dice Jesús, pero yo que vine con la gracia les digo, si ustedes solamente maldicen a una persona es como si lo estuvieran matando. O sea que espiritualmente el hecho físico de matar a una persona es igual al hecho de hablar o maldecir a esa persona. Tenaz, ¿no? Es tenaz porque simplemente con mi boca, ¿cuántas personas no habré matado yo? Yo creo que yo soy el asesino más grande. De los asesinos que hay en la cárcel, yo creo que yo soy el que tengo más números. Mejor dicho, más de uno me queda corto. Porque muchas veces, antes, nosotros con nuestros juicios de pronto matamos mucha gente. Porque estamos haciendo lo que no debemos hacer. Seguimos con el otro, acerca de el adulterio. ¿No han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio? Pero yo digo, el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Amén. ¿Sí? Uno muchas veces juzga a una persona porque de pronto comete adulterio, ¿sí? Pero cuando yo me creo tan bueno y me creo tan santo, entonces, pero es que esa gente que adultera así, pero pasa una muchacha y, ¿sí? O como decía, la segunda mirada es el pecado, ¿no? Entonces uno solamente hace una. Una sola. Y no pequé, ¿sí o no? Eran dos. Una sola. Como cuando conocí a mi esposa, que pasó esa reina belleza y adiós mamacita linda. No pequé. Hace 34 años y aquí está conmigo esa mamazota linda. Ella cayó rendida a mis pies. Una cáscara de banano. Editen esa parte, por favor. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Con el solo hecho de mirar, adulterar espiritualmente, los estándares son altos para Dios. Es igual que tú te vayas y te acuestes con una persona a que simplemente la desees en tu mente. Espiritualmente, a veces nosotros juzgamos
la parte sexual de mucha gente, pero igual nosotros estamos cometiendo igual de pecado. O sea, ¿qué diferencia hay en la sexualidad de uno y el otro si nosotros estamos también cometiendo pecado? Entonces, no podemos juzgar a nadie porque con los estándares de Dios es muy difícil que nosotros no pequemos. Es muy difícil que nosotros lleguemos a tener una vida perfecta, pero gracias a Dios, por la muerte de Jesús, por el sacrificio en la cruz, con su sangre nosotros somos libres de pecado y vamos al cielo, pero por su misericordia. Cuando nosotros nos damos cuenta de eso, verdaderamente nosotros sabemos de que necesitamos de la gracia de Dios, que nosotros no somos tan buenos y que nosotros no debemos de juzgar a nadie. Porque igual como necesitan ellos misericordia, yo también tengo y necesito misericordia. Por eso cantábamos, tú eres digno, completamente digno, eternamente digno. En Apocalipsis dice que cuando se iban a abrir los libros de la vida, le dieron a abrir los sellos de los libros, dice que no se encontró a ninguno justo en toda la tierra. Y el apóstol Juan dice que lloraba cuando veía eso, que no había uno solo justo. Pero un ángel le dijo, no llores, que sí hay uno justo, y es el Cordero de Dios. Ese es el único digno de abrir los sellos de los libros que están donde están los nombres de nosotros inscritos. Amén. Amén. Por la gracia y misericordia, todos necesitamos gracia, independientemente de que sea más o menos, pero necesitamos. Porque sin la gracia de Dios, así yo haya dicho una sola mentirita piadosa, y si no le pido perdón a Dios, y si no recibo a Jesucristo como Dios y Salvador, definitivamente me voy para el infierno después, con Satanás. ¿Por qué? Porque una mentira es un pecado y ya erré en el blanco. Estar en el blanco, en el punto, en el centro es muy difícil para un ser humano. Solo por su gracia Él nos hace llegar a ese punto. Vamos a ver una historia no, todavía no. Vamos a ver lo que dice Mateo 7 en lo que es los juicios. No juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Muchas veces nosotros estamos más preocupados en la vida del vecino, en la vida de las otras personas, de los amigos del trabajo, en la vida de la esposa, en la vida del esposo, en la vida de todo el mundo, menos en la vida de uno. Nos dedicamos solamente a mirar la astillita que tienen en los ojos, pero no vemos la viga que nosotros tenemos en nuestro ojo. ¿Qué dice el Señor? Hipócrita. Más bien, ¿por qué no te miras por dentro? ¿Por qué no empiezas a mirar y decir, hombre, verdaderamente yo estoy fallando? Yo tengo este tronco aquí, Señor, yo te pido que me ayudes a quitarme este tronco de mi vista. ¿Sí? Primero yo tengo que quitarme el tronco de mi vista para poder ayudarle a otra persona a quitar su astillita. Tenaz, ¿no? Tremendo. Los juicios es bien tenaz. Y aparte de eso, hay una ley espiritual que dice que en lo que juzgues te vas a convertir. ¿Se acuerdan que yo les decía? Yo juzgaba a mi papá porque mi papá les decía a mis hijas, ¡hola carajo! No, me decía a mí, ¡hola carajo! Y me da una rabia cuando mi papá, a veces estaba yo durmiendo a las 5 de la mañana, él llegaba y me tocaba, él hacía así, levantarse. Yo, ok, sí, señor. Ay, yo no siempre los 5 minuticos, ahorita están ricos 5 minuticos más. Ay, yo me volteaba y resulta que los 5 se convertían en 10. Cuando llegaba mi papá, ¡hola carajo! Es que no se va a levantar. Y yo, eso brincaba. Pero a mí me da una rabia. Yo decía, pero mi papá, ¿por qué es así? Me da una rabia. Y yo siempre juzgaba y detestaba eso de mi papá. Resulta de que cuando yo me casé y tuve hijas, con mis hijas al principio era lo mismo. ¡Hola carajo! Es que ustedes que ¡hola carajo! Entonces, en lo que uno juzgue se va a convertir. Y aparte de eso, cuando yo empiezo a mirar la viga en el otro, estoy juzgando y estoy cometiendo pecado. Estoy pecando, o sea, ¿qué diferencia es en que una persona esté, haciendo qué cosa mala? A un asesino que esté pecando
como asesino y yo le esté juzgando a él, igual los dos nos vamos a ir para el infierno si nosotros no recibimos a Cristo como nuestro Dios y Salvador. Me estoy poniendo al nivel de ¿quién? De Satanás. Porque Satanás, lo vimos en la anterior prédica, en Apocalipsis, es el acusador. Entonces, ¿queremos ser como Satanás? ¿Queremos hacer la voluntad de Satanás o la voluntad de Dios? ¿Qué dice la voluntad de Dios? No juzguen. ¿Qué dice Satanás? El acusador. Mire. Seguimos. ¿Qué me hizo la historia? Me fue. Seguimos. Romanos 2. Juicio de Dios contra el pecado. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú, que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Amén. ¿Qué dice ahí al final? ¿No ves lo bondadoso, lo tolerante, lo paciente que es Dios contigo? ¿Alguno cree que Dios es paciente con nosotros, con alguno de ustedes? ¿Alguno cree? Amén. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Ser igual, somos a semejanza de Dios. Lo que por gracia tú recibes, por gracia debes de darlo. ¿Por qué no somos pacientes, tolerantes? ¿Por qué no somos bondadosos con los demás? No, es que son mis cosas, es que tal cosa, es que fulano de tal, es que tal otra, es que yo sí merezco, yo merezco lo mejor, porque como yo soy hijo de Dios, entonces yo merezco lo mejor, el otro no. Amén. Ese amén grande. Ay, ay, ay. Amén o ay, ay, ay. ¿Te das cuenta lo bondadoso que es contigo? ¿Acaso no significa nada para nosotros de todo lo que Dios nos ha perdonado? Si nosotros nos pusiéramos a analizar todas las cosas que nosotros hemos hecho en nuestra vida, de corazón, sabríamos de que nosotros hemos cometido muchos pecados. Lo que pasa es que muchas veces Satanás se nos mete en nuestra conciencia y pensamos y empezamos a justificar los pecados. No, es que esto lo hice fue porque tenía hambre, o porque necesitaba para la renta, o porque hacía tal cosa. Pecado es pecado. El Señor dice: pedid, se os dará, buscad y hallaréis. ¿Amén? Hay una historia, ahora sí la historia, en Lucas 18, del 9 a 14, que me gusta mucho. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie apartado de los demás, hizo la siguiente oración: Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: Oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Wow, ¿cuántas veces no he hecho yo así? ¿Cuántas veces no me he creído yo mejor que la gente? Uno de los pecados más grandes que yo tengo que confesar y es el del juicio. Porque, entre comillas, cuando uno llega a los pies del Señor, uno deja de borracharse, de pronto deja de meter droga o de pronto ser infiel, empieza de pronto a cambiar su temperamento.
entonces entre comillas te empiezas a sentir bueno, ¿sí? Y como que Satanás le mete a uno, no, si usted es bueno, y empieza uno a juzgar a la gente. Empiezo yo como ese fariseo, gracias a Dios mis pecados no son como los de Israel, porque es que Israel sí está, mejor dicho, que lo vieran. Señor, gracias porque yo ya soy bueno y él es malo. Gracias, Señor, porque es que esa maldad que tiene la otra persona es tan horrible. Mientras que Israel está en su cuarto, Señor, me arrepiento, perdóname, Señor, yo te confieso mi pecado, yo no soy digno ni siquiera levantar la mirada, yo me arrodillo ante ti, me inclino, Señor, porque tú eres el único digno, Señor, perdóname, Señor, yo quiero ser mejor persona, ayúdame, que yo quiero salir de este fango en que estoy, Señor, yo no quiero pecar más, ayúdame, perdóname, Señor. Dice que ¿cuál de los dos sale justificado? ¿El que estuvo mirando la paja en el ojo ajeno o el que verdaderamente se arrepintió de corazón y dijo soy pecador, reconozco, tuvo la valentía de reconocer, de agachar, de humillarse? En el anterior, dice también que el que se humilla será exaltado y el que se exalte será humillado. Muchas veces cuando la palabra de Dios, cuando uno no tiene en cuenta la palabra de Dios, uno dice de pronto que la palabra de Dios dice que cuide aquel que se crea libre de pecado, cuide que no caiga. Normalmente, no sé si a alguno le haya pasado aquí, pero muchas veces nosotros como que empezamos a subir y las alitas nos empiezan a levantar un poquito de aquí del piso, entonces ya nos creemos volando. No, ahorita sí. ¿Sí? Nos creemos volando. No. Nos creemos volando y resulta que empezamos ¿a qué? A lanzar juicios contra las personas y empezamos, y ¿sabe qué es lo más tenaz de todo eso? Que cuando yo estoy en esa posición, rapidito caigo, porque la palabra de Dios dice, aquel que se ensalce será humillado, aquel que se suba, aquel que se engrandezca será humillado. Entonces, ¿ustedes quieren que los humillen y públicamente? Ensálcense, ensalcémonos para que, sí, exaltémonos para que nos humillen, para que verdaderamente sepamos lo que se siente. Solamente cuando uno ha estado en el fango, cuando uno ha estado abajo, es que uno se da cuenta realmente que todo el mundo merece misericordia. Si yo les contara mi historia, si yo les contara mi testimonio, ustedes dirían, wow. Y de pronto los que me ven por internet, que me conocieron en esa época, dirán, vea ese, ¿qué tal? Es que predicando, semejante lajita. Sí, pero gracias a la misericordia de Dios, hoy estoy aquí parado. Y todo lo que viví me ha servido para ayudar a otras personas. Para darme cuenta de que cuando una persona viene a mí con algún problema, yo le digo, no se preocupe, que yo ya viví eso. Y pocas cosas lo puedo decir, y no lo digo con orgullo. Lo digo con tristeza, pocas cosas me aterran a mí hoy en día. Porque con tal de conseguir yo lo que he conseguido, he hecho de todo, casi que de todo lo que me ha sido posible. Entonces, pocas personas pueden decir que tienen cosas muy graves que yo no las pueda comprender. Gracias a eso, Dios me ha puesto en un lugar privilegiado. ¿Para qué? Para que pueda comprender. En vez de juzgarle, ¡ay, usted hizo eso! No puedo creer. No. ¿Sabe qué? Yo estuve ahí. ¿Sabe qué? Yo hice algo peor que usted. ¿Sabe qué? Dios tiene misericordia. Dios nos puede levantar. Si me levantó a mí, puede levantar a cualquiera. Yo les aseguro. Y ustedes tienen cara de buenos. Yo creo que ustedes son más buenos que yo. Al menos aquí se ven bonitos todos. Que los allá afuera, ¿no? Nosotros no podemos juzgar a las personas. Podemos juzgar el pecado, no a las personas. ¿Sí me hago entender? Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2, 15, 16 y 17. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él?
pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Amén. ¿Qué es lo que dice esto? Nosotros podemos juzgar lo espiritual, pero nosotros no nos pueden juzgar. ¿Qué me da a entender esto? De que yo puedo juzgar, por ejemplo, una persona tiene problema de alcoholismo. ¿Qué dice normalmente cuando una persona está en alto grado de licor? Cuando uno está así, normalmente es un borracho. O sea, tildamos a la persona por el pecado que está haciendo, por lo que está en ese momento. O una persona que está en alto grado de droga, cuando uno se droga y está, ¿qué dice uno? Es un drogadicto, ¿sí o no? Sí. Empezamos a juzgar a la persona por lo que está haciendo. Y nosotros no podemos juzgar a las personas, no debemos de juzgar a los. Por eso nosotros no nos podemos juzgar los unos a los otros, sino amarnos los unos a los otros como Dios nos ha amado. Amén. Los mandamientos de Dios se redujeron en 2: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ahí está la ley de los profetas y ahí está todo resumido. Cuando yo digo ese borracho, ese drogadicto, ¿qué estoy haciendo? Estoy metiendo a la persona con el problema espiritual que hay. Y yo tengo que separar a la persona de lo que está haciendo. Por ejemplo, en vez de decir, ese es un borracho, ¿qué es lo que yo debo decir? Esta persona tiene un problema de alcohol. ¿Entiende? Separo la parte espiritual de la persona. Esta persona tiene un problema de droga. Separo la persona de el espíritu de drogadicción que está en él. Una persona que vea pornografía. Esta persona tiene un problema con la pornografía, no es un pornógrafo. ¿Sí me entienden? O sea, separar las dos cosas que son muy diferentes. En la película de War Room, la semana pasada que la vimos todos, casi todos, los que no la han visto se la recomiendo. Es una película muy bonita. War Room es el cuarto de guerra y esa señora la señora esta nos explicaba ahí en la película, y le explicaba a una persona que nuestra guerra, en pocas palabras dice la palabra de nuestra guerra, no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y maldades, contra huestes y potestades que hay en las tinieblas. Esa es nuestra verdadera guerra. Ella decía, tú estás en mala dirección, porque la mujer estaba juzgando al esposo y estaba hablando era el esposo y que el esposo esto, estás atacando al enemigo equivocado. Cuando yo empiezo a separar la parte espiritual de la persona, yo puedo discernir más fácil cuál es el enemigo que yo tengo que combatir. Cuando una persona tiene problema de licor, ¿qué tengo que hacer? Espíritu de licor, espíritu de estrés o de preocupación o de cualquier cosa o de falta de estima o de lo que sea, en el nombre de Jesús, suelta a esta persona. Yo declaro que esta persona va a llegar a los pies de Jesús y va a ser limpia de todo. ¿Sí me entiende? Empiezo a separar una cosa de la otra. Cuando nosotros podemos hacer eso, nosotros podemos tener un campo más amplio y podemos ser más efectivos en nuestra oración. El enemigo no es la esposa o el esposo. El enemigo es la parte espiritual que está metida en su cabeza. De pronto puede ser por familia, de que es que como mi papá, como mi abuelo, mi bisabuelo fue así, mi papá así, por generación, a veces manejamos o tenemos unos hábitos, unas costumbres que vienen de generación en generación, o por país, muchas veces por costumbres. México tiene unas diferentes costumbres, en Colombia diferentes costumbres, entonces a veces cuando se unen, y ya lo hemos visto, se unen, chocan por costumbres, por diferentes cosas. Pero el enemigo no es la persona. Nosotros queremos acabarle y matar y cortarle la cabeza al esposo o a la esposa, cuando resulta de que el enemigo es ¿quién? Es Satanás que está detrás de todo eso. Si nosotros nos diéramos cuenta de que mi esposa no es mi enemigo, sino que lo que está induciéndola a ella a que haga ciertas cosas o a que haga esto, ya yo no voy a estar enojado con mi esposa, sino que voy a estar teniendo misericordia de ella y pidiéndole a Dios que le quite los malos pensamientos, que quite esta situación, que me ayude a mí a hacer
diferente para poder ayudarle a ella en su caminar. Si es por costumbre, no todo es espiritual. Si es por hábito, por costumbre de que la persona viene así, entonces pues hombre, confrontarlo en amor, hablábamos ayer. En amor, mi amor, mira tal cosa, esto no me está gustando, esto está pasando esto, tal. La segunda vez, la tercera vez, bueno, busquemos a alguien porque ya tú no me has escuchado porque necesitamos sacar esto. Pero el enemigo no es la persona. El enemigo es Satanás. Es el enemigo que quiere, que vino nomás ¿para qué? Para matar, robar y destruir. Pero dice Jesucristo, pero yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Amén. Muchas veces nosotros combatimos mal. Nosotros de pronto empezamos a mirar y a visualizar al enemigo donde no está. El enemigo es verdaderamente Satanás. Vamos a orar. Ahí les fue bien. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que en esta mañana nos muestre en qué situación, qué parte en nuestra vida nosotros debemos de pedirle a Él que nos ayude a cambiar. Nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos, pero Dios sí nos puede cambiar. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos humillamos, así como el hombre que dijo, perdóname Señor por este pecado, perdóname porque no soy digno ni siquiera de levantar la mirada a ti. Entonces tengamos conciencia, pidámosle al Espíritu Santo que nos revele qué pecado hay en nosotros, que nos revele cuál es nuestra viga en nuestro ojo, para poder ayudarle a los otros a que puedan sacar su astilla, que nos ayude a juzgar espiritualmente las cosas que son espirituales, sacando la persona que está ahí. Que nuestro enemigo no son las personas, sino lo espiritual. Amado Padre, yo te doy gracias, Señor, por este día, papá. Gracias, Señor, porque realmente en tu palabra, Señor, y en tu anhelo es que todos los seres humanos, Señor, podamos vivir en armonía, que podamos vivir en amor, Padre Santo. Que nosotros nos podamos perdonar los pecados los unos a los otros, Señor. Padre, queremos en esta mañana, en esta tarde ya, Señor, bendecir tu nombre, Señor. Pedirte de todo corazón que nos ayudes a ser comprensibles, a tener paciencia, a tener, Padre Santo, esa bondad y ese amor para todas las personas, Señor. Que las personas que en este momento, Señor, están en una situación bien difícil, Señor, que podamos tener el amor suficiente para brindarles una mano en vez de un juicio. Los juicios y el acusador es Satanás. Perdónanos, Padre Santo, las veces que hemos hecho el papel de Satanás y hemos juzgado a muchas personas. El único que puede juzgar, Señor, y el único que tiene la autoridad de juzgar eres tú, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que nos ayudes, Señor, a saber que tu gracia y tu misericordia, Señor, nos hace dignos ante el Padre. Que por la sangre tuya, Señor, en el Calvario, en la cruz del madero, Señor, es la única que nos justifica de toda maldad. Que todos los días necesitamos ir hasta esa cruz a pedirte misericordia, a pedirte el oportuno socorro, Señor, por todas nuestras faltas, Señor, por todos nuestros malos pensamientos, por todas nuestras malas palabras, por discriminar a las personas, Señor, por lo que hacen o por lo que dicen. Yo bendigo a cada familia aquí representada, Señor, y te pido, Padre Santo, que entre nosotros la paz y el amor siempre esté con nosotros, Señor. Que nos podamos amarnos los unos a los otros en vez de juzgarnos los unos a nosotros. Que ese amor tuyo, Señor, nos inunde cada vez que nosotros estemos reunidos. Y que ese amor tuyo nos siga también a nuestros hogares, en nuestros trabajos. Que tu misericordia, Señor, esté en nosotros en la calle cuando alguien necesite algo, Señor. Cuando alguien cometa un pecado, cuando alguien cometa un error o cualquier cosa, Señor, en vez de juzgarlo, atacarlo, Señor, danos ese amor para darle un abrazo, para ayudarlo, Señor, a que pueda salir de la situación incómoda en que está, Señor. Permítenos, Padre Santo, conocer el verdadero enemigo, Señor, de nuestras vidas, que nunca va a ser nuestro
cónyuge, sino ni nuestros hijos, ni nuestros padres, ni las personas que están alrededor nuestro, Señor, sino que el verdadero enemigo, el que quiere desunirnos a todos, es el mismo Satanás. El que quiere robar, matar y destruir es Él, no las personas, Señor. Él usa personas muchas veces para hacernos daño, pero yo te pido, Padre Santo, que esas personas que vengan hacia nosotros a hacernos daño, Señor, yo te pido que eso lo devuelvas para ellos, Señor, para que en vez de hacernos daño, Señor, nosotros les demos bondad, les demos amor, para que ellos puedan convertirse a tus caminos, Señor. Yo bendigo a cada familia aquí, Señor, y te pido que en esta semana tu presencia, tu Espíritu Santo los llenes de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de benignidad, de mansedumbre, de dominio propio y fe. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones a todos.